Bueno, vamos a ir empezando, ¿vale? En primer lugar, buenos días a todos y a todas. El objeto de esta rueda de prensa es, anunciar, como nos comentará mi compañero Gabriel de la Mora, una sentencia que Ganemos Salamanca ha ganado a este ayuntamiento. Si quieres iniciar comentándonos la sentencia. Sí, bueno, como sabéis, en septiembre de 2015 el Partido Popular hizo una propuesta de reforma de la ordenanza de convivencia, supuestamente con el loable fin de luchar supuestamente contra determinadas actitudes en la vía pública de determinadas personas, ¿no? Nosotros en aquel momento ya dijimos que esa reforma no solucionaría nada y que además era de dudosa legalidad. Lo dijimos en una rueda de prensa en esta misma sala precisamente, incluso escribimos en prensa, en comisión, en pleno, hasta 2 plenos hubo sobre esta reforma en la que nosotros nos abstuvimos, puesto que había preceptos que estábamos de acuerdo y otros que dijimos que eran claramente ilegales. Tanto es así que ya dijimos entonces que incluso había sentencias del Supremo contrarias claramente a la misma que se estaba escribiendo en una norma en Salamanca. Y la realidad es que ahora pues ya tenemos la sentencia donde se estiman íntegramente, es decir, todos los argumentos que nosotros poníamos encima de la mesa, todas nuestras pretensiones han sido acogidas, con lo cual incluso el ayuntamiento ha sido condenado en costas, ¿no? Aquellas dos cosas que nosotros decíamos que eran ilegales y que ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia, pues es que no se puede tipificar en una norma sancionadora ir semidesnudo, puesto que ¿quién decide cómo están las personas semidesnudas en la vía pública? La policía. El Tribunal Supremo dice que efectivamente no se puede tipificar una cosa tan vaga y que es tan difícil concreción, puesto que se podrían vulnerar principios jurídicos básicos de nuestra Constitución, como la seguridad jurídica o el principio de tipicidad y legalidad. Por tanto, lo declararon nula ya en 2003, lo volvió a declarar nula con la ordenanza de Valladolid y nuevamente se ha declarado nula otra vez, ya después de haber varias sentencias. Por otro lado, también se tipificaba en aquella reforma el que la policía podía decidir que si determinada prenda podía, según sus criterios, vulnerar dignidad humana o humillación de personas, pues también podía sancionar con la ordenanza en la mano. Otra cosa que también el Tribunal Superior de Justicia pues ha declarado radicalmente nulo al considerar que esta conducta no estaba bien expresada y que además, como ya decíamos entonces, era innecesaria porque ya había normas sancionadoras. Lo primero que aquí dijimos cuando surgió este problema es que ya existían normas y lo que había que eran normas pocas, sencillas y que se cumplieran. No lo que sucede en la actualidad, que aquí cada vez que hay una cosa se hace una norma, pero al final se acaba incumpliendo, no se aplica, y esto es lo que sucedió en este momento. Se metieron normas en Salamanca para generar una opinión pública que se estaba haciendo algo. La realidad es que primero eran nulas y segundo innecesarias porque ya existían. Existe en el Código Penal desde hace muchos años un artículo que tipifica cualquier conducta que vulnere la dignidad humana, pues la policía local puede a esa persona tramitarle una denuncia correspondiente y si efectivamente se demuestra que ha sucedido los hechos que la policía denuncia, pues condenarle con una multa de 200, 500 o 700 euros, que es lo habitual en esos tipos del Código Penal. Esto es bastante habitual, lo que decíamos nosotros ahora se confirma y por tanto consideramos que el Partido Popular debería pedir disculpas a todas aquellas personas a las que les haya aplicado esta ordenanza de forma ilegítima e ilegal, puesto que no se podía con esas normas realmente decidir si esas personas estaban vulnerando o no la legalidad. Y como decíamos, una norma ilegal, innecesaria e inútil y ineficaz, porque a la vista está que por crear 2 artículos en una ordenanza no se acaba con los problemas de la noche, sino que hay que poner encima de la mesa otras cosas, otro modelo, como nosotros ya en nuestro programa advertíamos y hemos ido machacando continuamente en estos 2 años, que Virginia pues nos va a acabar, finalizar la intervención, pues eso, qué es lo que nosotros proponíamos y seguimos proponiendo para realmente acabar con los problemas que tenemos en nuestra ciudad en este ámbito. Sí. Bueno, después de las declaraciones de mi compañero, que ha explicado evidentemente por qué esta sentencia ha tenido un éxito para Ganemos Salamanca, solo nos queda decir que esto es una muestra más del caos y la ineficacia del Partido Popular en la gestión de este ayuntamiento, ¿no? Fijaros, incluso el Tribunal Superior de Justicia le dice a nuestro propio equipo de gobierno que está legislando, que está metiendo las raíces más allá de sus competencias. Permitidme esta expresión porque al final lo que demuestra es que esto no era más una forma arbitraria de trabajar o de intervenir en materia de libertad de derechos y evidentemente es algo que venimos denunciando, ¿no? Este ayuntamiento funciona de manera arbitraria y siempre teniendo en cuenta el amiguismo. ¿Por qué nosotros desde Ganemos Salamanca entendemos que con nuestra sentencia lo que tenemos encima de la mesa es una oportunidad? Entendemos que es una oportunidad puesto que ahora mismo, a raíz de
de esta sentencia lo que nos toca es hablar de la situación real que tiene la ciudad de Salamanca respecto a las despedidas de soltero o aquellos actos de carácter incívico que se pueden producir muchas noches aunque no haya despedidas de solteros. Esto es importante porque aquí deja clarísimo que Ganemos no estamos aquí ni para favorecer ni para suprimir las despedidas de soltero. Ganemos Salamanca está aquí para fomentar otro modelo de ocio. Eso significaría que nuestro planteamiento parte de una legalidad, esto es importante, de una legalidad que tiene en cuenta a todos los actores implicados. En la actualidad llevamos denunciando más de un año aquellas situaciones en las que están dando barras libres, consumo abusivo de alcohol, publicidad que fomenta o incita el consumo de alcohol, publicidad que está prohibida por diferentes normativas. Por poneros dos ejemplos, la ley 3/1994 de Castilla y León, aquella que dice que hay que prevenir el consumo de drogas o de situaciones de drogodependientes, nos deja muy claro que están prohibida la promoción de bebidas alcohólicas desde la incitación, es decir, con ofertas, con premios, con que de alguna manera los establecimientos donde se vendan estén incitando a ese consumo abusivo. Pero incluso nuestra ordenanza, la ordenanza municipal para la prevención del alcoholismo y el tabaquismo, deja clarísimo en su redacción artículo 6.2 que es fundamental que se prohíba cualquier tipo de actividad o actuación que induzca el consumo abusivo de alcohol. De nuevo repite, promociones, bebidas gratis, premios, concursos, etc. Lo que está clarísimo que desde hace más de un año llevamos denunciando en la Comisión de Policía que fin de semana tras fin de semana se produce el incumplimiento de estas dos normas, una ley regional y una ordenanza municipal. Dos normas que vienen a decir que este ayuntamiento tiene una capacidad para intervenir en la noche y por eso nuestro programa electoral apuesta por un pacto de noche, un pacto por la noche en el que estén implicados todos los agentes, no solo la asociación de hostelería, no, también los padres y las madres de los futuros personas que pueden salir de la noche, con esto hablamos de las AMPAs, de los centros educativos, de cualquier agente que tenga hoy en día la posibilidad de convivir en una ciudad como la de Salamanca. Eso significa que el pacto por la noche no puede ser lo que hasta ahora hemos venido conociendo como pacto de ocio nocturno, que se ha hecho de manera unilateral y que evidentemente está parado. Con esto dejar muy claro que nuestro objetivo con esta rueda de prensa es dejar clarísimo que PP es significar y que genera un caos en la gestión que hace que tengamos que estar hoy aquí. En segundo lugar, que el Partido Popular gobierna con arbitrariedad y con amiguismo y no nos cansamos de denunciarlo. Y en tercer lugar, una cosa que ha dejado muy claro mi compañero Gabriel, que la ordenanza era ilegal y lo sabían. Y nos han hecho ir a un juicio que además va a costar a los tributos de todos los salmantinos. ¿Cuándo será la vez que este ayuntamiento, a raíz de sus equipos de gobierno y su mala gestión, responda con sus bienes personales, no con los bienes de todo el mundo que son los tributos? Para finalizar, decir que nuestra propuesta es positiva, que esta oportunidad nos brinda la posibilidad de abrir el melón de la noche, porque convivimos con una serie de problemáticas que hay que de alguna manera ponerles solución y que evidentemente Ganemos no está aquí ni para defender ni para suprimir las despedidas de solteros. Está aquí para facilitar un ocio diferente al que vemos día tras día. Y para eso, muy sencillo, cumplir con la normativa actual. Ya teníamos normativa suficiente como para que cualquier situación en la que la vía pública se produzca una falta de convivencia o cualquier situación de carácter dañina pueda ser tipificado y pueda ser sancionado. Simplemente con eso, si tenéis alguna pregunta, alguna duda sobre la sentencia o nuestra posición. De las despedidas de soltero. ¿Ha servido para algo? Hemos pedido todos los datos respecto a todos los nuevos preceptos que se incluyeron en la ordenanza. Yo he estado revisando en este último año todos los expedientes, pero claro, son muy numerosos porque no estamos hablando de una ordenanza de despedidas, no. Hay una ordenanza de convivencia aprobada hace muchos años que tiene muchos tipos, donde se incluyen también, por ejemplo, tenencia ilícita de estupefacientes con muchas conductas, se incluyeron unos nuevos tipos y en las próximas semanas vamos a ver los datos concretos de estos dos preceptos y del resto de preceptos porque los hemos pedido específicamente para así tener un marco, puesto que esto tiene que ir a pleno. Es decir, al anularse radicalmente, como dice la sentencia, los preceptos tienen que ser expulsados del ordenamiento jurídico y es el pleno del ayuntamiento el que tiene que cumplir el control de legalidad que le ha hecho el Tribunal Superior de Justicia, porque además recordemos que esta ordenanza fue aprobada en pleno por el voto del Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Nosotros nos abstuvimos precisamente porque éramos conscientes de que era ilegal y por tanto tiene que volver al pleno y entonces veremos todos los datos y haremos una revisión real de la ordenanza en completo y de la reforma en su día, no solo de estos dos preceptos, sino había bastantes más preceptos de los que estimamos que realmente se han aplicado prácticamente en muy poca medida, puesto que eran difíciles de aplicar muchos de ellos, algunos prácticamente terminan en ilegales y nosotros lo arreglamos en el proceso de reclamación. Había uno
que era prohibido emitir cualquier tipo de sonido con cualquier sistema. Es decir, yo voy por el móvil con la calle escuchando la música y ya me podían sancionar. Nosotros incluimos una alegación que decía, oiga, salvo que se trate del derecho de libertad de información y expresión, cosa que era obvia. Pues intentamos anular en cierta medida con nuestras alegaciones las cosas más ilegales, y aquellas que no conseguimos que se adaptaran, pues las hemos llevado al juzgado, y la situación es esta. Pero esa visión global de la ordenanza la tendremos en próximas semanas de cara al pleno que se celebrará para expulsar, como digo, del ordenamiento esta ordenanza. Pero sí que podríamos adelantar que actualmente las medidas que contemplaba la ordenanza, que hoy en día está anulada, no demuestran que se esté conviviendo de manera normalizada en una ciudad como la nuestra todos los fines de semana. Con esto quiero decir que no creemos que esta ordenanza, conocida como la de despedidas de solteros, esté abordando la raíz del problema. Y creemos que además no ha sido suficiente, puesto que hace más de 3 semanas denunciamos la laxitud o la manga ancha que se tiene en esta ciudad con determinadas situaciones en la vía pública. Una de ellas, las despedidas de soltero. Entonces, decir que, como bien decía mi compañero, que revisaremos los datos, pero más allá de las sanciones hay que hablar de lo que se ve y lo que se palpa. Y cualquier fin de semana podemos observar en nuestra plaza mayor o por la calle Compañía o cualquier zona céntrica como hay una serie de despedidas de soltero que, por supuesto, no molestan, pero otras muchas sí, porque además están generando consumo en la vía pública, y hasta ahora no conocemos que haya habido una sanción mayor que la que reconocía la ordenanza inicial. Por esto es importante dejar claro que a lo que hay que ir es a la raíz del problema, no a prohibir ni a favorecer. Hay que ir a la raíz del problema, que pasa por sentarnos todos los agentes implicados y ver qué hacemos con la noche salmantina. Porque sí que es verdad que es una fuente de ingresos en cierta medida, pero planteamos un modelo mucho más amplio que no esté solo vinculado a la venta de bebidas alcohólicas, sino también a un turismo más cultural, a un ocio más saludable y evidentemente a un ocio también más artístico y monumental. Esto es importante porque tenemos soluciones, no venimos solo a criticar, tenemos muy claro qué haríamos si gobernáramos. ¿Podéis recordar alguna de las medidas que contemplará esta ordenanza, las más llamativas e ilegales, además de alguna que habéis comentado ahora? Estaba claramente en la de emitir cualquier tipo de imagen o sonido, vulneraba claramente el derecho a la libertad de información, pero claramente nosotros hicimos alegaciones y fueron acogidas precisamente. Estaba esta de ir semidesnudo, no totalmente desnudo, porque totalmente desnudo es muy claro cómo se puede calificar, pero semidesnudo, esa es la que se ha anulado. Y luego pues el llevar cualquier tipo de prenda que vulnera la dignidad, la humillación, etcétera. Bueno, que el tribunal, como decíamos en nuestros escritos jurídicos, ya está en el Código Penal mucho mejor explicado, mucho más completa la regulación, más fácil de aplicar por los policías y los jueces, y por tanto estaría fuera. Pero ciertamente, revisando esta jurisprudencia, pues hemos advertido que podría haber incluso más preceptos que podrían ser nulos. Porque claro, viene a decir que si ya está tipificado una norma sancionadora en un precepto, pues el ayuntamiento no tiene competencia para hacer su propia norma, y además de forma defectuosa, tan caótica, porque es que de verdad era ciertamente un poco chapuza la reforma, tal como estaba redactada. Se hizo con reprisa y corriendo, lo dijimos, nosotros queremos sosegamiento en hacer las normas hay que tomárselas con seriedad, ser riguroso, y esto era verdaderamente un poco chapuza, y lo dijimos, incluso están los escritos. Y claro, sí que hemos advertido que hay más redacciones de esta ordenanza. De hecho, nosotros presentamos casi 30 páginas de alegaciones, no solo de estos preceptos, sino de todos otros desde que se creó la ordenanza, porque ya en su propia creación estas ordenanzas eran muy polémicas porque se metían en un terreno muy fangoso que venían de las ordenanzas de la prevención de la prostitución, los transeúntes. Son las ordenanzas que vienen de una filosofía de higienismo de prácticamente los años 20, es las ordenanzas de convivencia, tenía un nombre, de prevención de conductas antisociales. Y si tú ves la redacción de cómo se inicia, dice: no se puede hacer en la vía pública más que aquello para lo que ella misma se destina, destino propio de la vía pública. Y claro, ¿cuál es el uso propio de la vía pública? El que decide la autoridad. Y una cosa importante, a raíz de lo que dice mi compañero, es que todas las medidas que reconoce esa ordenanza tienen un gran componente de arbitrariedad. Es decir, lo que nosotros denunciamos que no esté tipificado ni recogido, bueno, tipificado no es la palabra, que no esté recogido en los criterios por los cuales se pone una sanción. Esa es nuestra preocupación. Nos preocupa que la gente vaya desnuda por la calle a Plaza Mayor, evidentemente, pero nos preocupa también mucho el que no haya un criterio de carácter objetivo para decidir cuándo se sanciona y cuándo no.
Por eso tuvimos que terminar en un juzgado, no por el capricho de ganemos, sino por la defensa de los derechos y libertades que entendemos que esta ordenanza incumplía. Y así lo reflejan los tribunales. Ojo, no lo dice ganemos Salamanca, lo dice el Tribunal Superior de Justicia, que hay que determinar criterios para que de alguna manera cuando se sancione sepamos por qué es. Porque si no puede quedar siempre la voluntad de la persona que en ese momento toma la decisión. Y eso es muy peligroso en un Estado de Derecho. De hecho, lo dice literal, dice el Supremo, no ya el Tribunal. A pesar de reconocer la dificultad de concretar el concepto que nos ocupa, consideramos que en las expresiones utilizadas en los preceptos que se impugnan no permiten la factible concreción en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, como la jurisprudencia exige, de las características esenciales de la infracción que se tipifica. Esto que se aplica a este precepto podría aplicarse a muchos otros de la misma ordenanza. Lo que pasa es que en su día no estaba ganemos Salamanca en esta ciudad y no pudimos atacar directamente la ordenanza en su periodo público, sino solo se puede atacar los hechos concretos de aplicación. De hecho, algunos movimientos sociales de esta ciudad así lo hicieron. Han desobedecido, lógicamente, a veces esta misma ordenanza precisamente para llevar a los tribunales, como pasó con la ordenanza de residuos y también la de convivencia con el reparto de octavillas. El reparto de octavillas libre se expulsó del ordenamiento gracias a una acción directa de desobediencia civil que iba directamente para anular esta ordenanza ante el Tribunal Superior de Justicia, como pasó en 2011. ¿Una cosita más? El otro día el señor Rodríguez dijo que tenía que ser consecuente con el tema del corte inglés, con la actitud que vayan a tomar a partir del 15 de mayo, teniendo en cuenta que efectivamente sí se juegan los puestos de trabajo. Entonces volvió a dejar caer un poco la sombra de la división en el ámbito del grupo de la oposición, diciendo que al resto, excepto a ganemos al resto, le sonaba bien la música. No sé si es que este hombre tiene más información que tenéis vosotros o si la oposición está dividida ya definitivamente lo han conseguido. Quiero decir, lo han esto. Bueno, ante esa pregunta parece que el señor Rodríguez tiene más información que nosotros, puesto que los grupos de la oposición hemos planteado desde un inicio en esta problemática y junto con una moción que defendimos el año pasado, que evidentemente hay que buscar una solución que restaure la legalidad y que compense a la ciudadanía. Ese es el planteamiento con el que juega la oposición con la que nosotros tenemos una diálogo permanente y que evidentemente no tiene nada que ver, entendemos, con lo que busca el señor Rodríguez con estas declaraciones, que es manipular y tergiversar nuestro debate, o mejor dicho, nuestro discurso. Nosotros en rueda de prensa dijimos que lo que buscábamos era que el señor alcalde se posicionara ya una vez qué va a hacer con el tema del Corte Inglés, que va a llegar un momento que incluso va a pasar la moratoria de la Junta de Castilla y León y no ha puesto sobre la mesa la solución a este conflicto tan grande, y entendemos que la situación de la que partimos, tanto la oposición y en especial el grupo Ganemos, es restaurar la legalidad y compensar a la ciudadanía. Lo que no nos sirve es que vengan ahora lanzando balones fuera, que nos tienen muy acostumbrados, puesto que ven que de nuevo gobierna en su gestión el caos y la ineficacia. Pero es que la solución volvió a repetir que ya la había anunciado el señor alcalde, con lo cual el 15 de mayo no creo que vayan a... La había anunciado en otros foros, porque ni en Junta de Portavoces, ni evidentemente una reunión para esto, ha dado la respuesta clarificadora ante este tema. Deja caer que ya veremos, deja caer que ha escuchado que no quiere perjuicios, deja caer que se ha reunido con todos los grupos de interés y deja caer que quiere cambiar una calificación del suelo por la cual nosotros entendemos que ni se compensa ni se restaura la legalidad. Por eso entendemos que hasta que no sea el día que nos diga por escrito, sentados en Junta de Portavoces, la solución que plantea este equipo de gobierno, la Ganemos Salamanca, no conocemos la respuesta que va a dar el equipo del Partido Popular a la situación de conflicto que tiene. Ojo, importante, decir que la única situación en la que peligran los puestos de trabajo es la que tenemos ahora, porque ellos están haciendo lo posible para que porque en un momento determinado, con la situación que tenemos actual, cualquiera puede aplicar una sentencia, por ejemplo, o incluso cualquiera puede, de alguna manera, denunciar este ayuntamiento por trato discriminatorio. Entonces es importante decir que nosotros creemos que la única solución para salvaguardar los puestos de trabajo es dar una solución que restaure la legalidad urbanística. Y ya está, es una solución sencilla, una solución que tiene que ver, evidentemente, con un modelo en el que se genere beneficios para todos y no solo para una mercantil. Aunque haya sido, se haya tenido que enterar por la prensa o por lo que va deslizando el alcalde, a vosotros el cambio de calificación y construir ahí lo que se pretende os vale. Nosotros planteamos de que ahora mismo las situaciones que tenemos sentencia sobre la mesa que dice que hay un ordenamiento que está anulado. Entonces, un planeamiento. Entonces es fundamental que cuando hablemos sobre cosas que nos diga el señor alcalde.
Nos duele, pues como siempre, que parece que los medios de comunicación se enteran antes que la propia oposición o que cualquier grupo de la oposición de cuál va a ser la próxima actuación del gobierno del Partido Popular. Pero en este caso dejó caer que posiblemente pasaba por cambiar la calificación del suelo y le dijimos que eso era una idea solo suya. Y así estaban delante el resto de portavoces de los grupos de la oposición, los cuales en ningún momento contradijeron mi palabra. Quiero decir con esto que lo que sabéis, vosotros los medios lo sabéis por las declaraciones que haya dicho el señor Rodríguez o ya dejado caer, pero que no hay nada firme sobre la mesa, lo puedo asegurar. Yo soy miembro de la Junta de Portavoces y en la última le pregunté sobre ello y le dijimos que la idea de la calificación del suelo, el cambio de uso, era solo suyo y que en todo momento esperamos respuesta. Y es que así lo dijo, que antes del 15 de mayo tendríamos una respuesta sobre la mesa. Eso es lo que vamos a esperar, no podemos ser adivinos ni anticiparnos, pero entendemos que mantendremos nuestra postura en cuanto es la que identifica con los intereses generales. Ya, no se pueden soltar al aire cosas, hay que poner una propuesta seria, rigurosa, con datos, qué tipo de cambio, qué tipo de compensaciones, y no entrar simplemente en vaguedades que suelta la prensa. Hay que faltar datos concretos de las cosas para poder tener una valoración factible de poder posicionarse, lo que nos ha contado. Pero yo parto del hecho de que allí va a haber equipamientos en esa zona en la que se iban a construir y que con eso y un bizcocho, y otra cosa porque dice que está muy bien compensado, o sea que ahora no va a claro. Pero también a esto tenemos que decir que el otro día en la Junta de Portavoces el propio alcalde decía que había más de 7 informes, luego rectificó, dijo que uno firmado por 7 técnicos, o sea, yo creo que tampoco conoce muy bien en la actualidad el equipo de gobierno qué información y qué documentación manejan. Nosotros sí que tenemos un estudio técnico y además avalado por la firma de profesionales que nos dice el exceso de edificabilidad que tiene esta mercantil. Entendemos que aquí hay una falta de documentación por parte del equipo popular. Nosotros lo único que nos queda decir es que si para ellos es la solución más viable, a lo mejor es una solución de carácter unilateral. También deciros que mantenemos la propuesta que en su día salimos a la prensa a informar, que es la propuesta de compensar y de restaurar la legalidad. Y eso significa que hasta ahora son las únicas palabras que hemos mantenido con los grupos de la oposición. Desconocemos, y sabéis más comentándolo, que ellos vayan a desvirtuarse o vayan a salirse de esa propuesta. Bien, ya todos. Gracias.